Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a un caso un poco particular. A veces hablamos de generalidades, pero hoy no va a ser tan general el vídeo, sino que vamos a ver cómo se debe alimentar a un niño que ha sido operado de amígdalas. La operación de las amígdalas se suele ocurrir pues, cuando los niños, aunque cada vez es menos frecuente, antiguamente cada vez que los niños tenían amigdalitis 2 o 3 veces, bueno, pues se les operaba, se les quitaba las amígdalas, también las adenoides, que son unos tejidos que se encuentran detrás de la nariz, al lado de las amígdalas, y así solucionado el problema. Pero a posteriori pues se ha ido sabiendo que la función de las amígdalas no es simplemente molestar a los niños, sino que tienen también su participación, bueno, pues en el sistema inmune. Es uno de los tejidos o de las glándulas que participan en nuestro sistema de defensa. Por eso se suele tratar de evitar la resección, es decir, la amidelectomía, quitar las amígdalas totalmente. Aunque en algunos casos, cuando existen pues, muchas infecciones de repetición, dificultades, por ejemplo, para tragar o dificultades para respirar adecuadamente, pues que pueden afectar de diferentes maneras, bueno, pues a veces es inevitable la operación para retirar las amígdalas a los niños, porque es algo que generalmente suele ocurrir en la edad infantil y menos frecuentemente en la edad adulta, aunque en algunos casos también, con lo cual el vídeo de la dieta o de cómo alimentar a un niño también puede servir en el caso de que exista algún adulto que llegue hasta aquí pues por el tema de la dieta después de una operación de amígdalas. Bueno, la recuperación de una operación para retirar las amígdalas suele llevar entre 1 y 2 semanas. Ya sabemos que no todo el mundo se recupera con la misma rapidez de una operación quirúrgica como es la resección de las amígdalas. De manera que, como es una operación en la garganta por donde ingerimos todos los alimentos y también el agua de bebida, por supuesto, bueno, pues afecta directamente a la manera de alimentarnos. Y dependiendo de la edad que tenga el niño, pues será capaz de decirnos o de irnos contando con mayor o menor precisión sus sensaciones también a la hora de la ingesta, para poder ir avanzando poco a poco, bueno, pues hasta volver a una alimentación normal, que nos puede llevar, como os digo, un plazo de hasta 2 semanas, hasta que la cicatrización sea perfecta y se reduzcan o se eviten las molestias a la hora de ingerir los alimentos. Así que primer paso, después de la operación de amígdalas, va a ser pasar por una dieta líquida. Principalmente en las primeras horas será exclusivamente agua y después podremos comenzar con los líquidos, que tienen que estar a temperatura ambiente o un poco más fríos, nunca calientes, porque en ese caso nos van a producir muchas más molestias. Una vez que nos dan el alta, que suele ser en el día, pues una vez que se ha visto que la recuperación es adecuada y que más o menos pues todo va funcionando bien, nos mandan a casa. ¿Y en casa qué ocurre? Pues que tenemos toda la comida a la vista y que muchas veces igual también tenemos hambre, porque eso no nos lo han tocado en la operación, la sensación de hambre. Y los niños se muestran muy irascibles, a veces caprichosos, pueden querer comer lo mismo que los demás, porque realmente pueden tener sensación de hambre, con lo cual solo agua no nos va a calmar esa sensación y tendremos que ir introduciendo
otros alimentos en versión líquida. Nos pueden ayudar mucho las cremas de verduras o zumos que hagamos triturando las frutas, es decir, smoothies, batidos con yogur, fruta con yogur, esas cremas de verduras en versión fría, por ejemplo, tipo gazpacho. Ojo, porque hay también algunos alimentos más ácidos, como pues el tomate, la naranja, que puedan afectar también a la sensación a la hora de tragarlos, es decir, que produzcan molestias, con lo cual iremos eligiendo esos ingredientes que nos sientan mejor a la hora de ingerirlos. Una buena solución para quitar el hambre puede ser triturar un yogur con un plátano e irlo tragando poquito a poco, y si está fresquito, pues mejor que mejor. Así que de esa manera iremos introduciendo la siguiente fase de alimentos, poquito a poco en versión líquida y a ser posible fría. La siguiente fase, ya de una dieta totalmente líquida, tendremos que ir introduciendo poco a poco algunos alimentos sólidos de fácil masticación o que sean fáciles de tragar también. Pasaríamos también, por ejemplo, por el yogur ya sin batir, sin triturar. En ese caso, pues irlo ingiriendo poco a poco, y también tendríamos la opción pues de las tortillas, por ejemplo, algunos pescados que podamos preparar que sean muy blanditos. Suele ayudar, por ejemplo, la merluza al vapor, merluza al horno. También podemos incluir poquito a poco, según veamos que vamos tolerando mejor tragar esos alimentos, pues la pasta, el arroz, que también nos pueden ayudar, siempre tratando de que sean con salsa para que se traguen más fácilmente, es decir, que no estén muy secos, para que no se nos queden pegados o adheridos en la garganta a la hora de tragar, y de esa manera, si necesitamos picarlos o partirlos pequeñitos para ingerirlos más fácilmente, pues también mantenemos temperaturas templadas, no pasamos a tener platos muy calientes, porque en ese caso también van a provocar mayores molestias. Y debemos evitar a toda costa los alimentos que sean secos, como por ejemplo el pan tostado, o que puedan provocar, que sean duros y puedan provocar esquinas, aristas o bordes duros que nos puedan afectar a la garganta. Por ejemplo, pues masas podría ser el pan, como os he dicho, el pan tostado, las masas de pizza, los snacks, como por ejemplo las patatas de bolsa, ese tipo de alimentos crujientes que además se cortan en trocitos y que no se quedan blandos, están totalmente desaconsejados en el caso de una operación de amígdalas. Y también, por ejemplo, los que se partan en trozos y que sean difícilmente masticables, como por ejemplo podrían ser los frutos secos, podría ser la manzana, que también a veces quedan trozos sin terminar de masticar. Bueno, ahí podremos jugar un poco con esas pequeñas molestias que pueden producir algunos alimentos, y evitaremos totalmente el consumo de alimentos picantes, que también pueden irritar muchísimo la garganta. Al igual que antes, cuando os he hablado de los zumos y de los purés o cremas tipo gazpacho, que os he dicho que no se deben incluir ni el tomate ni las frutas cítricas, que pueden causar también mayor irritación en la garganta, sino que os quería hablar de una forma de preparar los ingredientes. Y algo que se recomienda mucho, sobre todo en los niños, es el consumo de helados. Para favorecer la alimentación saludable y además ese consumo de helados que les va a ayudar a los niños a querer ingerir esos alimentos, bueno, pues podemos preparar helados naturales utilizando como base el plátano, que es muy cremoso, y mezclándolo con otros ingredientes, para que no siempre estemos utilizando pues helados industriales o helados a base de cremas, natas y con exceso de azúcares, de manera que podemos combinar con fruta congelada bien triturada, a veces mezclada incluso con un yogur o con un poco de leche. Tenemos una textura más cremosa y estoy segura de que los niños no van a rechazar el consumo de las frutas en forma de helado, y estamos matando dos pájaros de un tiro.
esa sensación agradable a la hora de ingerir el alimento después de quitar las amígdalas y por supuesto la ingesta de alimentos que le van a resultar saludables también a nuestro niño. Así que ya veis que se debe hacer obligatoriamente una dieta de transición, pasando desde una dieta líquida hasta llegar al final de esas 2 semanas aproximadamente a recuperar otra vez nuestra alimentación normal, siempre y cuando, por supuesto, vayamos notando que la garganta mejora y que no notamos molestias. Y si no, pues es conveniente que hagamos una revisión también con el médico para comprobar que todo funciona perfectamente y que no nos ha producido ningún problema la alimentación. En el caso de los niños, como os digo, a veces es difícil, muy difícil, controlar lo que nos piden para comer y ellos no se dan cuenta de lo mal que les hace esa comida que nos están pidiendo hasta que la ingieren. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Pues lloros, rabietas, hambre, cansancio, todo eso que se nos va juntando, que los padres probablemente en ese momento también estamos cansados porque no son unos días fáciles, que además probablemente tenemos que compaginar con nuestra jornada laboral. Así que bueno, paciencia, tranquilidad y hacer entender a los niños lo que realmente les va a sentar bien, intentando darles cosas que les gusten. Así que ya veis que los helados, en este caso, helados naturales elaborados con fruta, nos pueden ser de mucha utilidad. Así que espero que os sirvan los consejos que os he dado en este vídeo. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.